Las arañas de cristal proyectaban luz prismática por todo el salón de baile del Hotel Westwood, donde la élite de Seattle se mezclaba vestida con sus atuendos de diseñador. Melin Foster, de 28 años, ajustó su sencillo vestido de cóctel negro, la única prenda formal que poseía, y luchó contra el impulso de huir. Como intérprete de lengua de señas para la gala benéfica del Hospital Infantil de Seattle, sentía que no pertenecía a aquel grupo de acaudalados mecenas, pero necesitaba desesperadamente ese trabajo independiente. Recuerda solo, fúndete con el entorno y mantente disponible si te necesitan, le había indicado la coordinadora de su agencia. Hasta el momento nadie había requerido sus servicios, lo que hacía que Melin se sintiera cada vez más invisible mientras circulaba entre la multitud. Fue entonces cuando la vio. En el extremo más alejado del salón, parcialmente oculta tras una columna de mármol, estaba de pie una adolescente con un vestido azul medianoche. Mientras todos a su alrededor reían y charlaban animadamente, ella permanecía en silencio con los ojos atentos e inteligentes. A pesar de su vestido de diseñador y de los brillantes de diamante en las orejas, algo en su postura, la ligera tensión en los hombros, la manera cuidadosa en que observaba el movimiento de los labios, resultó de inmediato reconocible para Melin. La chica era sorda y nadie le hablaba. La atención de Melin cambió cuando una oleada de excitación recorrió a la multitud. Había llegado Jackson Pierce, magnate tecnológico y huésped de honor de la velada. Su empresa Pierce Innovations había donado millones para la nueva ala pediátrica del hospital infantil. Las cámaras destellaron cuando entró un hombre alto de cabello entrecano y presencia imponente. La gente gravitaba hacia él como polillas a la llama ansiosa por compartir su foco de atención. «¿Señor Pierce por aquí?», llamaban fotógrafos y reporteros mientras los donantes adinerados se empujaban para estrecharle la mano. Melin volvió a mirar a la chica de azul y notó cómo observaba a su padre. ¿Quién más podría ser para ella el célebre Jackson Pierce, con una mezcla de orgullo y resignación? Ni una sola vez Pierce dirigió la mirada hacia su hija, y nadie se acercó a ella. Melin respiró hondo y cruzó el salón. Al acercarse, los ojos de la chica se abrieron apenas sorprendidos de que alguien se dirigiera a ella directamente. «Hola», firmó Melin con las manos formando el saludo con destreza. «Soy Melin. ¿Cómo te llamas?». El rostro de la chica se transformó. La cuidadosa máscara de indiferencia cortés se desvaneció, sustituida por una sonrisa de un deleite tan genuino que hizo que a Melin le doliera el corazón. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que alguien se comunicara con esa chica en su propio idioma? «Soy Olivia», respondió firmando con movimientos rápidos y elegantes. «¿Sabes Asl? ¿También eres sorda?». «No», respondió Melin con los dedos danzando en las señas. «Soy intérprete. A veces trabajo en el hospital infantil, en el que mi padre donó». Olivia asintió y una chispa de algo complejo cruzó su expresión. «Se supone que debo quedarme aquí y verme bonita para las fotos más tarde». La amargura en su gesto le dijo todo a Melin. Olivia estaba acostumbrada a ser un adorno, no una participante. «Bueno, hasta entonces», firmó Melin. «¿Te gustaría compañía que de verdad te hable?». La risa de Olivia fue silenciosa pero expresiva. «Dios, sí. He estado mirando labios toda la noche hasta que me duelen los ojos. ¿Sabes cuánta gente aquí me ha preguntado si sé leer labios, y luego exageran todo como si tuviera 5 años?» Melin sonrió, entendiendo perfectamente. «O gritan porque al parecer ser sorda también significa ser tonta». «Exacto», firmó Olivia animándose sus movimientos. «O mi favorito, cuando se enteran de que soy sorda, empiezan a hablarle de inmediato a la persona que está conmigo, como si de repente me hubiera vuelto invisible». Mientras conversaban, Melin notó cómo los hombros de Olivia se relajaban y cómo se le iluminaban los ojos. La chica era inteligente, con un humor afilado, y estaba hambrienta de una conversación real. «Estoy en mi último año», explicó Olivia cuando Melin preguntó por la escuela. «Voy a Westridge Academy. Es general, pero tienen un programa para sordos».
¿Tienes muchas amistades allí?, preguntó Melín. Las manos de Olivia vacilaron. No realmente. Los oyentes piensan que soy engreída porque soy la hija de Pierce, y los sordos creen que soy privilegiada y que no entiendo sus dificultades. Suena solitario, respondió Meline con honestidad. Es lo que hay, firmó Olivia con un encogimiento de hombros que no alcanzó a ocultar el dolor. Al menos tengo mi arte. Pinto. En realidad se me da bastante bien. Me encantaría ver tu trabajo algún día, le dijo Meline. Al otro lado del salón, Jackson Pierce se movía entre la gente con un encanto ensayado aparentemente ajeno a la existencia de su hija. Meline no pudo evitar notar cómo de vez en cuando la mirada de Olivia se deslizaba hacia él, con una mezcla de anhelo y resentimiento. Tu padre parece muy ocupado esta noche, comentó Meline con cuidado. La sonrisa de Olivia se tornó amarga. Siempre está ocupado. Pierce Innovations no se dirige sola, ¿sabes? Sus señas adoptaron un tinte burlón, repitiendo claramente palabras que había visto muchas veces. Ha construido todo un imperio desde que mi madre murió. Estoy muy orgullosa de él. La naturaleza ensayada de aquella frase resultaba desgarradora. ¿Cuándo falleció tu madre?, preguntó Meline con suavidad. Cuando tenía 7 años. Ahí fue cuando todo cambió. Las manos de Olivia se ralentizaron. Antes de eso, nuestra casa estaba llena de música, lo cual es irónico, lo sé. Mi madre era pianista de conciertos. Se aseguraba de que yo experimentara la música a mi manera a través de las vibraciones de la forma en que su rostro se transformaba cuando tocaba. Después de que murió la música, se detuvo. Papá se enterró en el trabajo y yo me convertí en el problema a resolver. El problema, la hija sorda. Los especialistas, las cirugías, las terapias. Quería arreglarme. Las señas de Olivia se volvieron agudas, angulosas. Nunca aprendió a signar. Ni una sola palabra. En casa tenemos intérpretes rostros que apenas conozco y que rotan constantemente. Él les habla a ellos, no a mí. En su propia casa le habla de extraños sobre mí, mientras yo estoy sentada allí mismo. Meline sintió una oleada de ira hacia Jackson Pierce. ¿Cómo podía alguien tan exitoso, tan rico, fallar de manera tan fundamental al comunicarse con su propia hija? Lo siento, firmó simplemente. Olivia se encogió de hombros otra vez. Como dije, es lo que hay. Miró por encima del hombro de Meline y su expresión cambió. Hablando del rey de Roma, Meline se volvió y vio a Jackson Pierce acercarse acompañado de un fotógrafo y de lo que parecía ser su asistente, una mujer de unos 40 años, con una tableta en la mano. «Olivia», dijo Pierce, sus labios fáciles de leer mientras hablaba en voz alta y deliberada. «Necesitamos que vengas para las fotos». No miró a Meline ni reconoció su presencia en absoluto. La asistente sonrió con rigidez y le hizo señas a Olivia para que los acompañara. El rostro de Olivia se alisó adoptando la misma máscara educada que había llevado antes. Antes de seguir a su padre, le firmó rápidamente a Meline. «¿Ves lo que te digo? Ni siquiera se pregunta quién eres o por qué hablas conmigo». Mientras Olivia se alejaba para colocarse junto a su padre frente a los fotógrafos, Meline sintió como una extraña determinación echaba raíces en su interior. En su trabajo en el hospital había visto a innumerables niños aislados por su sordera, pero nunca a alguien tan completamente solo mientras estaba rodeado de tanto privilegio. La noche continuó, y Meline observó cómo Olivia posaba obediente para las fotos, asentía en los momentos apropiados, y mantenía su sonrisa perfecta y ensayada. Ni una sola vez Pierce ni nadie más intentó incluirla en la conversación que se arremolinaba a su alrededor. Cuando la parte formal de la velada concluyó, Meline vio a Olivia escabullirse de la multitud, dirigiéndose a una puerta lateral que parecía conducir a una terraza ajardinada. Tomando una decisión instantánea, Meline la siguió. Afuera la noche de Seattle era fresca y clara, la terraza iluminada por una sutil luz paisajística. Olivia estaba de pie junto a la balaustrada de piedra mirando las luces de la ciudad a lo lejos.
¿Escapando?, firmó Melín al acercarse. Olivia se volvió y el alivio en su rostro era palpable. Solo respiro. A veces necesito alejarme de todos esos labios en movimiento. Antes de que Melín pudiera responder, la puerta de la terraza se abrió de nuevo. Jackson Pierce salió. Su expresión pasó de la preocupación a la confusión al ver que su hija no estaba sola. «Olivia, es hora de irnos», dijo mirando directamente a su hija, pero sin hacer el menor esfuerzo por signar. Melín vio cómo el rostro de Olivia se apagaba, cómo el muro entre padre e hija se levantaba. Y en ese momento tomó una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. «Señor Pierce», dijo en voz alta mientras simultáneamente signaba para beneficio de Olivia. «Me llamo Melín Foster. Soy intérprete y he estado conversando con su hija. Ella es extraordinaria». Pierce parpadeó claramente sorprendido por ese acercamiento directo de alguien a quien probablemente consideraba personal de servicio. «Gracias. ¿Trabaja usted para el evento?» «Sí», respondió Melín aún signando sus palabras. «Pero en este momento solo soy alguien que piensa que debería saber lo que se está perdiendo por no poder comunicarse directamente con Olivia». La expresión del multimillonario se endureció, pero Melín vio algo más allí, un destello de vergüenza rápidamente disimulado. Los ojos de Olivia se abrieron de par en par. Sus manos se quedaron congeladas en el aire. La mandíbula de Jackson Pierce se tensó. «Señorita Foster», aportó Melín continuando cada palabra en señas. «Señorita Foster», repitió él. «Aprecio su preocupación, pero mi relación con mi hija es un asunto privado». Melín sintió que su comportamiento profesional se deslizaba. «Con todo respeto, señor Pierce, la comunicación no debería ser privada. Debería ser accesible». Las manos de Olivia se movieron con rapidez. «Melín, está bien. No tienes que...» «No está bien», firmó Melín de vuelta antes de dirigirse nuevamente a Pierce. Su hija estuvo sola toda la noche mientras todos celebraban su generosidad. Ve la ironía en eso. Un destello de dolor genuino cruzó el rostro de Pierce antes de que su máscara de hombre de negocios regresara. «Se ha extralimitado, señorita Foster. Olivia, nos vamos». Se dio la vuelta y caminó de regreso al salón de baile, esperando claramente que su hija lo siguiera. Olivia vaciló con los ojos fijos en Melín. «Lo siento», firmó rápidamente. «Él se pone a la defensiva con este tema. Ha sido así desde el accidente». «¿Accidente?», preguntó Melina, pero Olivia ya se estaba alejando. «Búscame en Westridge Academy», firmó antes de desaparecer por la puerta. Melín quedó sola en la terraza con el corazón latiendo con fuerza. Había puesto en riesgo su reputación profesional al confrontar a un cliente poderoso. Peor aún, quizá había empeorado las cosas para Olivia. A la mañana siguiente, Melín despertó con un mensaje de voz de la coordinadora de su agencia. «Melín, llámame de inmediato. Ha habido una queja sobre tu conducta en la gala de anoche». El estómago se le hundió. Era exactamente lo que temía. Con el alquiler de su apartamento atrasado 2 semanas y los préstamos estudiantiles acumulándose, no podía permitirse perder clientes. Había dejado un puesto estable en las escuelas públicas de Seattle hacía 6 meses cuando los recortes presupuestarios eliminaron su cargo y el trabajo como autónoma había resultado mucho menos confiable de lo que esperaba. Llamó de vuelta con los dedos temblorosos, preparada para lo peor. «Puedo explicarlo», comenzó Melín cuando su coordinadora contestó. «Sin duda lo explicarás». Vino la seca respuesta. «La oficina de Jackson Pierce llamó esta mañana. Han solicitado que vayas específicamente a una cita privada en su casa esta tarde». Melín casi dejó caer el teléfono. «¿Qué?» «No tengo idea de lo que pasó anoche, pero de alguna manera has captado la atención de uno de los hombres más influyentes de Seattle. Esto podría ser enorme para la agencia. Melín, no lo eches a perder». 3 horas después, Melín se encontró conduciendo a través de las imponentes puertas de la finca Pierce en Medina, con vista al lago Washington.
La mansión modernista de vidrio y piedra reflejaba el gris cielo de Seattle, austera y hermosa contra el telón de fondo de los jardines perfectamente cuidados. Una ama de llaves la recibió en la puerta. El señor Pierce la espera en su despacho. Por aquí, por favor. Melin la siguió por pasillos adornados con arte de calidad de museo. Notó una llamativa pintura abstracta con audaces trazos de cobalto y oro, que parecía fuera de lugar entre las piezas más tradicionales. «Es de Olivia», comentó la ama de llaves al notar el interés de Melin. «Es bastante talentosa». Antes de que Melin pudiera responder, llegaron a la oficina de Pierce, una amplia sala con ventanales del piso al techo que daban al lago. Jackson Pierce se puso de pie al entrar ellas despidiendo a la ama de llaves con un gesto de cabeza. «Señorita Foster, gracias por venir». Su tono era fríamente profesional. «Por favor, siéntese». Melin tomó la silla ofrecida preparándose para una reprimenda formal, o incluso para que le pidiera firmar un acuerdo de confidencialidad sobre la condición de su hija. «Le debo una disculpa», dijo Pierce en cambio sorprendiéndola por completo. «Perdón». Sus palabras anoche. Hizo una pausa visiblemente incómodo. Fueron inapropiadas en ese contexto, pero no inexactas. Me han hecho notar que he fallado a mi hija de maneras significativas. La vulnerabilidad de esa confesión tomó a Melin por sorpresa. «Señor, me disculpo por hablar con tanta franqueza. No era mi lugar». «Quizás era exactamente su lugar», replicó Pierce moviéndose para sentarse detrás de su escritorio. «Después de todo, usted es la profesional. Por eso la he llamado hoy». Colocó las manos planas sobre la superficie del escritorio como un hombre de negocios que organiza sus pensamientos. Olivia perdió la audición en el mismo accidente de auto que le costó la vida a su madre. Tenía 7 años. Los médicos dijeron que era daño en los nervios permanente e irreversible. Pasé los 2 primeros años después del accidente consultando especialistas de todo el mundo buscando cada opción de tratamiento, intentando arreglarla. «Lo sé», dijo Melina en voz baja, recordando las palabras de Olivia. Pierce hizo una mueca. Sí, no podía aceptar que mi hija nunca volvería a oír. Para cuando finalmente lo acepté, ya se había establecido un patrón: intérpretes, especialistas, tutores. Gente a la que pagaba para que se comunicaran con ella para no tener que enfrentar mi propia insuficiencia. Tomó un portarretratos de su escritorio y lo giró para que Melin pudiera verlo. Un Pierce más joven aparecía junto a una hermosa mujer y una niña pequeña radiante Olivia antes del accidente. Catherine, mi esposa, comenzó a enseñarle lenguaje de señas a Olivia cuando era un bebé. Lo llamaban Baby Sign. Catherine creía en la comunicación en todas sus formas. Era pianista de conciertos, pero siempre decía que la música era solo un idioma entre muchos. Olivia mencionó que su madre era pianista, dijo Melin. Pierce levantó la mirada bruscamente. ¿Habló de Catherine? Brevemente. Dijo que su casa estuvo alguna vez llena de música. Él colocó la foto con cuidado como si pudiera romperse. Lo estaba. Después del accidente no pude soportar escucharla más. Vendí el piano de Catherine, dejé de poner los discos que ella amaba. Pensé que protegía a Olivia de recuerdos dolorosos, pero tal vez solo me protegía a mí mismo. Melin observó cómo las emociones cruzaban su rostro. Dolor, arrepentimiento, el deseo de enmendar las cosas. A pesar de su ira inicial hacia él, sintió que su perspectiva cambiaba. «Señor Pierce, ¿por qué exactamente estoy aquí hoy?» Él se irguió retomando su modo de hombre de negocios. «Quiero contratarla, señorita Foster. No a través de su agencia, sino directamente. Un contrato personal para interpretar para Olivia». «No», dijo con firmeza. «Para enseñarme a asignar. Debería haberlo aprendido hace años. Quiero comunicarme con mi hija directamente sin intermediarios». Melin se recostó genuinamente sorprendida. «Eso es admirable, señor Pierce. Pero aprender ASL requiere tiempo y práctica constante. No es algo que pueda lograrse en unas cuantas sesiones». «Lo sé. Estoy dispuesto a comprometerme a lecciones regulares durante al menos un año.
2 veces por semana más, si mi agenda lo permite. Mencionó una cifra para su compensación que hizo que los ojos de Meline se agrandaran. ¿Le interesaría ese arreglo? Resolvería sus problemas económicos de la noche a la mañana. Pero el dinero no era su principal preocupación. Antes de responder, ¿puedo preguntarle por qué ahora, qué cambió? La expresión de Pierce se suavizó casi imperceptiblemente. Anoche vi el rostro de mi hija cuando usted le habló en señas. Me di cuenta de que hacía años que no la veía tan viva. Esta mañana ella dejó esto en mi escritorio. Le entregó a Meline un papel doblado. Dentro había una nota escrita a mano. Papá, sé que estás enojado por lo que pasó con la intérprete anoche, pero por 10 minutos alguien me vio, no como la hija sorda de Pierce. Si de verdad quieres honrar la memoria de mamá con tus donaciones al hospital, recuerda lo que ella siempre decía. La verdadera sanación comienza al ser escuchado. Hace mucho que no me escuchan. Olivia. Meline volvió a doblar la nota con cuidado, la garganta apretada por la emoción. He pasado años arrojando dinero al problema de la sordera de mi hija, dijo Pierce en voz baja. Construyendo alas de educación para sordos, financiando investigaciones, donando a organizaciones mientras fallaba en hacer la única inversión que realmente importaba. No es demasiado tarde, dijo Meline. Olivia todavía es joven. Se va a la universidad el próximo año. Harvard ya la aceptó por admisión anticipada. Un destello de orgullo cruzó su rostro. Tengo una ventana limitada para reparar lo que he roto. Meline consideró su respuesta con cuidado. Señor Pierce, estaré encantada de enseñarle ASL, pero necesito dejar algo claro. Esto no será una solución rápida. Aprender a asignar es una cosa. Reconstruir su relación con Olivia es otra. Lo entiendo. Se levantó de su escritorio. Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario. Ahora hay alguien más que quiere hablar con usted. Como si estuviera preparado, la puerta del despacho se abrió y Olivia entró. Al ver a Meline se iluminó con una sonrisa genuina. «Viniste», firmó. «Tu padre me invitó», respondió Meline en señas. Los ojos de Olivia pasaron de Meline a su padre, evidente confusión. «¿Por qué?» Pierce carraspeó con torpeza. «Dejaré que la señorita Foster lo explique. Tengo una conferencia en 5 minutos». Se detuvo en la puerta mirando a su hija. «Olivia, hablaremos más tarde». Cuando se fue, las manos de Olivia se movieron rápidamente. «¿Qué está pasando? Estoy en problemas por lo de anoche». «¿Lo estás?» «Ninguna de las dos está en problemas», la tranquilizó Meline. «Tu padre me ha contratado para enseñarle ASL». Las manos de Olivia se congelaron a medio signo, su expresión era de completa incredulidad. «Mi padre aprendiendo a asignar, estás bromeando». «No, parece muy decidido». Olivia se hundió en la silla que su padre había dejado. Su rostro mostraba una compleja mezcla de esperanza y escepticismo. «No perseverará. Nunca lo hace con nada relacionado con mi sordera». «Quizás esta vez sea diferente», sugirió Meline con suavidad. «¿Por qué lo sería?» Las señas de Olivia eran cortantes, revelando años de desilusión. «Porque esta vez no está tratando de arreglarte. Está tratando de arreglarse a sí mismo». 3 semanas después, Meline estaba sentada frente a Jackson Pierce en el estudio de su casa, observándolo luchar con el deletreo con los dedos. METINGATHREE. Sus dedos formaban cada letra con esfuerzo. «Bien», firmó y dijo Meline al mismo tiempo su método de enseñanza habitual. «Pero recuerda, hay una seña específica para reunión que sería más rápida que deletrearlo». Pierce frunció el ceño concentrado mientras intentaba la seña, su frustración evidente, cuando los dedos no cooperaban. «Esto es imposible», murmuró dejando caer las manos. «Soy demasiado mayor para aprender un idioma nuevo». Aprendió mandarín para negocios, le recordó Meline, quien había sabido de sus logros lingüísticos durante las sesiones. Eso fue diferente. Era más joven y era... Se interrumpió consciente de la implicación. «Más importante», completó Meline,
manteniendo el tono neutral. Pierce tuvo la decencia de parecer avergonzado. Iba a decir más fácil, pero tiene razón en corregirme. Durante esas semanas, Melin había descubierto que bajo su imponente exterior, Jackson Pierce era un hombre complejo, brillante en los negocios, pero emocionalmente paralizado por el duelo, capaz de una concentración tremenda y sin embargo ciego a lo que tenía delante. Intentemos un enfoque diferente, sugirió Melin. En lugar de vocabulario de negocios, practiquemos algo que realmente quiera decirle a Olivia. Pierce se mostró incómodo. Por ejemplo, ¿qué tal estoy orgulloso de ti? Es algo que todo hijo necesita escuchar. Algo se encendió en su rostro. Ella piensa que no estoy orgulloso de ella. Melin eligió sus palabras con cuidado. Señor Pierce, ¿cuándo fue la última vez que se lo dijo de forma directa? Él no respondió, lo cual fue respuesta suficiente. Déjeme mostrarle, dijo Melin demostrando la seña. Estoy orgullosa de ti. Pierce observó con atención y luego imitó sus movimientos con sorprendente soltura. A pesar de sus quejas, en realidad avanzaba más rápido que la mayoría de los adultos que aprendían. Perfecto, lo animó Melin. Ahora pruebe con te quiero. La simple seña con el meñique, el índice y el pulgar extendidos pareció abrumarlo. Después de intentarlo, se puso de pie bruscamente y caminó hacia la ventana. ¿Señor Pierce? No he dicho esas palabras a Olivia desde que Catherine murió, admitió dándole la espalda a Melin. Ni en voz alta y por supuesto mucho menos en señas. ¿Por qué no? Se giró su compostura desmoronándose. Porque cada vez que la miro veo a Catherine. Veo lo que perdimos, lo que no supe proteger. Melin comprendió. El accidente, usted conducía. Pierce asintió con un gesto breve. Hielo negro. Un camión se cruzó delante de nosotros. Giré para evitarlo, pero chocamos contra la barandilla. Su voz se volvió clínica distante. Catherine murió al instante. Olivia estaba en el asiento trasero. El impacto le causó un trauma en los nervios auditivos. Cuando despertó en el hospital no podía oír nada. Eso no fue su culpa, dijo Melin con suavidad. Díselo a mi hija de 7 años que despertó en un mundo silencioso sin su madre. La amargura impregnó sus palabras. Durante meses gritaba por las noches, sonidos horribles, crudos. Ella no podía escucharse a sí misma. Yo no podía consolarla. Lo único que la calmaba era dibujar. Pasaba horas dibujando esas imágenes oscuras y caóticas que según su terapeuta expresaban su trauma. Y ahora es artista, observó Melin. Una talentosa, coincidió Pierce dejando escapar un atisbo de orgullo. Ha sido aceptada en el programa de artes visuales de Harvard. Catherine habría estado... Su voz se quebró. Catherine habría estado tan orgullosa. La lección continuó, pero la mente de Melin seguía regresando a lo que Pierce le había revelado. El accidente explicaba gran parte de su relación rota, su culpa, su retraimiento emocional, sus intentos desesperados de arreglar la sordera de Olivia mientras evitaba la herida más profunda entre ellos. Más tarde esa tarde, Melin se reunió con Olivia en una cafetería cerca de Westridge Academy. Estos encuentros se habían vuelto habituales al principio para hablar del progreso de Pierce con ASL, pero evolucionaron hacia una amistad genuina. ¿Cómo va mi padre?, afirmó Olivia después de que se acomodaron con sus bebidas. Sigue siendo terrible. En realidad está mejorando, respondió Melina con sinceridad. Es más dedicado de lo que imaginas. Olivia puso los ojos en blanco. Aborda todo como una adquisición empresarial. Lo estudia, lo domina y pasa al siguiente desafío. Y eso es tan malo si significa que está aprendiendo a comunicarse contigo. Lo creeré cuando lo vea, afirmó Olivia. Pero Melin notó la esperanza escondida tras su escepticismo. Hoy me contó sobre el accidente, reveló Melin con cuidado. Las manos de Olivia se detuvieron. Él nunca habla de eso.
Creo que carga con mucha culpa. ¿Debería? Firmó Olivia, su movimiento de pronto afilado. No por el accidente que no fue su culpa, sino por lo que vino después, por desaparecer cuando más lo necesitaba. ¿Qué quieres decir? Olivia suspiró, sus dedos danzando en una serie compleja de señas que revelaban más emoción que su rostro cuidadosamente controlado. Después de que mamá murió, papá me envió a internados especializados para sordos. Venía en los fines de semana de padres siempre con un intérprete. Nos convertimos en extraños. Cuando finalmente volví a casa a los 15, era como mudarme con un conocido cortés, no con mi padre. Melín sintió que el corazón se le encogía por ambos Pierce, un padre y una hija, separados no solo por la sordera sino por el duelo compartido que no podían expresar. Nunca me dijiste por qué dejaste tu trabajo en la escuela, firmó Olivia, claramente queriendo cambiar de tema. Melín dudó antes de responder con honestidad. Los recortes presupuestarios fueron la razón oficial, pero la verdad es que me estaba involucrando demasiado con los estudiantes sordos. Mi supervisora dijo que necesitaba mejores límites profesionales. La expresión de Olivia se volvió curiosa. ¿Qué significa eso? ¿Que hacía cosas como llevar a los niños sordos a casa cuando sus padres los olvidaban, o abogar con demasiada insistencia por recursos que la escuela decía no poder costear? Melín se encogió de hombros. Quizás tenían razón. Nunca he sido buena manteniendo distancia emocional. ¿Es por eso que enfrentaste a mi padre en la gala? Probablemente, admitió Melín. No fue muy profesional. Fue exactamente lo que necesitaba, replicó Olivia. Incluso si nada cambia con mi padre, tú me viste. Eso importa. La conversación derivó al portafolio artístico de Olivia y su próxima exposición de fin de curso. Mientras hablaban, Melín no pudo dejar de notar cómo Olivia se iluminaba al describir su trabajo con la misma intensidad apasionada que Melín había vislumbrado en Pierce cuando hablaba de su empresa. «Deberías venir a mi exposición el próximo viernes», firmó Olivia. «Es en la galería de la escuela». «Me encantaría», respondió Melín. «¿Vendrá tu padre?» La expresión de Olivia se nubló. «Está invitado. Siempre hace acto de presencia en los eventos escolares. Donaciones que hacer, manos que estrechar. Ya sabes cómo es». «Pero en realidad no ve tu arte», adivinó Melín. «Lo ve como un pasatiempo, no como una vocación», firmó Olivia. «Cree que la escuela de negocios de Harvard sería más práctica que el programa de artes visuales». «¿Le has dicho lo importante que es el arte para ti? ¿Cómo apenas nos comunicamos sobre la hora de la cena?» «Podrías mostrárselo», sugirió Melín. «Tu arte dice mucho, Olivia. Tal vez pueda cerrar la brecha que las palabras no han logrado». El viernes siguiente, Melín llegó a la galería de Westridge Academy, 30 minutos antes de que comenzara la exposición. El espacio ya bullía de actividad mientras los estudiantes hacían los últimos ajustes a sus exhibiciones. Olivia la vio de inmediato y la saludó para que se acercara a una impresionante colección de lienzos que dominaban la pared central de la galería. La respiración de Melín se detuvo al contemplar la serie de composiciones abstractas que transmitían una emoción profunda a través del color y el movimiento. «Olivia, son increíbles», firmó con total sinceridad. La pieza central era particularmente sobrecogedora, un gran lienzo dividido en dos secciones. El lado izquierdo mostraba una oscuridad caótica surcada de rojos y negros, mientras que el derecho revelaba una aparición gradual de azules y dorados, una sensación de orden emergiendo del caos. La tarjeta de título decía simplemente, «Después del silencio». «Es sobre el accidente», firmó Olivia observando con cuidado la reacción de Melín. El momento en que todo cambió. Melín notó algo que no había visto al principio incrustadas en la sección caótica. Había palabras apenas discernibles, pintadas en diversos alfabetos, mientras que en el lado ordenado aparecían lo que parecían ser manos formando lenguaje de señas. «Las palabras son cosas que recuerdo haber escuchado antes de perder la audición», explicó Olivia. «La voz de mi madre, la música, la risa, las señas del nuevo idioma que tuve que aprender».
Antes de que Melin pudiera responder un murmullo, recorrió la galería. Jackson Pierce había llegado impecablemente vestido con un traje hecho a la medida, su presencia reclamando atención inmediata. El director de la escuela se apresuró a saludarlo, guiándolo en lo que parecía ser un recorrido predeterminado por obras de estudiantes seleccionadas. El rostro de Olivia se ensombreció ligeramente. Ya ves, siempre el benefactor, nunca el padre. Pero cuando el director intentó llevar a Pierce hacia otra sección, ocurrió algo inesperado. Pierce se detuvo, dijo algo que sorprendió al director, y luego caminó directamente hacia la exhibición de Olivia. «Tu padre viene hacia aquí», firmó rápidamente Melin. Olivia se irguió su expresión en guardia mientras Pierce se acercaba. Ella no vio lo que Melin, si la manera en que los ojos de Pierce se agrandaron al contemplar verdaderamente su obra, el destello de reconocimiento al leer el título después del silencio. Lo que ocurrió a continuación los sorprendió a ambos. A la vista de la multitud reunida, Jackson Pierce levantó las manos y lenta y deliberadamente firmó: «Son hermosas, estoy orgulloso de ti». La sorpresa de Olivia era visible. Sus manos quedaron congeladas a su lado. Por un momento Melin temió que no respondiera. Luego, con los dedos temblorosos, Olivia afirmó: «Gracias». Fue un intercambio pequeño, dolorosamente básico, en comparación con los complejos pensamientos que ambos querían expresar. Pero en ese instante, mientras padre e hija se miraban con una emoción sin barreras por primera vez en una década, Melin entendió que algo fundamental había cambiado. Lo que ella no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que ese momento de conexión se vería roto antes de que terminara la noche, por una revelación que obligaría a ambos Pierce a enfrentar la verdadera razón de sus años de distanciamiento. La exposición continuó mientras Olivia era llevada a regañadientes por su profesora de arte para hablar con otros asistentes. Jackson Pierce permaneció frente a las pinturas de su hija, estudiando cada una con una intensidad que sorprendió a Melin. «No me dijiste que era tan talentosa», dijo cuando Melin se acercó. «En realidad sí lo hice», respondió ella. «Simplemente no estabas listo para escucharlo». Él lo reconoció con un leve asentimiento. «Estas no son solo buenas para una estudiante de secundaria. Son extraordinarias por cualquier estándar», señaló después del silencio. «Esta en especial. Es cruda, honesta. Ha estado intentando decirte cosas a través de su arte durante años», dijo Melin suavemente. Ha sido su voz cuando sentía que tú no podías escucharla. Los ojos de Pierce permanecieron fijos en la pintura. «He sido un tonto, ¿verdad?». Antes de que Melin pudiera responder, las luces de la galería se atenuaron ligeramente, señalando el inicio formal de la muestra. El director tomó el escenario, dio la bienvenida a todos y agradeció a los invitados especiales de la noche, en particular al señor Pierce, cuyas generosas contribuciones al programa de artes de la escuela habían hecho posibles eventos como ese. «Y ahora», continuó el director, «es un gran placer anunciar a la ganadora de este año de la beca conmemorativa Catherine Pierce a la excelencia en artes visuales». Melin vio a Olivia quedarse helada al otro lado de la sala. Esto era claramente inesperado. Aquella beca, establecida hace 5 años por el señor Jackson Pierce en honor a su difunta esposa, ofrecía un año completo de estudios avanzados en el Instituto de Bellas Artes de París tras la graduación. El público murmuró con aprecio. Una oportunidad tan extraordinaria como costosa. La ganadora de este año ha demostrado un talento notable, una profundidad emocional y una habilidad técnica más allá de su edad. Señoras y señores, me enorgullece anunciar que la beca es para la señorita Olivia Pierce. Estalló un aplauso. Olivia permaneció inmóvil. Su expresión era una compleja mezcla de sorpresa, confusión y algo que casi parecía ira. Todas las miradas se volvieron hacia ella, esperando que se acercara al podio. En cambio, se giró y salió rápidamente de la galería. El director vaciló, mirando con incertidumbre a Pierce. Tras un momento incómodo, Pierce dio un paso al frente. «Gracias por su paciencia». Se dirigió a la multitud con naturalidad. «Mi hija está comprensiblemente abrumada. Si me disculpan».
Siguió el camino de Olivia fuera de la galería, dejando un murmullo de desconcierto a su paso. Melín dudó solo un instante antes de ir tras ellos. Los encontró en un aula vacía al final del pasillo. Las manos de Olivia volaban en señas rápidas y furiosas, que Melín sabía que Pierce no podía seguir en su nivel de principiante. «¿Cómo pudiste?», estaba afirmando Olivia. «Usar el nombre de mamá así sin siquiera decirme, tomando decisiones sobre mi futuro sin preguntarme». Pierce miró a Melín con impotencia cuando ella entró. «No puedo entenderla cuando signa tan rápido». Melín dio un paso al frente. Está molesta porque creó una beca en nombre de su madre sin consultarlo con ella, y porque toma decisiones sobre su futuro sin su opinión. El rostro de Pierce se endureció. «Pensé que le agradaría. Es una oportunidad prestigiosa. No quiero ir a París», afirmó Olivia con vehemencia mientras Melín traducía en voz alta. «He sido aceptada en Harvard. He planeado esto por años, y tú simplemente decides sin preguntarme que debo pasar un año en París en su lugar. Harvard seguirá ahí después». Ese no es el punto. Las señas de Olivia eran tan enérgicas que parecían cortar el aire. «Has hecho esto toda mi vida. Decides lo que es mejor para mí sin jamás preguntar qué quiero. Soy tu padre. Es mi trabajo». «¿Tu trabajo para qué? Controlarme. Enviarme lejos cuando te conviene, primero todos esos internados y ahora París». Pierce se estremeció como si lo hubieran golpeado. Esas escuelas eran para darte la mejor educación posible para tu situación. ¿Mi situación? Los ojos de Olivia centellaron. ¿Te refieres a mi sordera o al hecho de que no podías soportar mirarme después de que mamá murió? La acusación cruda flotó en el aire entre ellos. «Eso no es cierto», dijo Pierce con la voz hueca. «¿No lo es?» Las manos de Olivia temblaban mientras firmaba. «Me enviaste lejos durante 9 años, papá. 9 años. Venías en los fines de semana para padres con tus intérpretes y tus sonrisas forzadas, y luego desaparecías otra vez. ¿Sabes lo que se siente tener 7 años, quedarme sorda de repente, mi madre muerta, y luego ser abandonada también por mi padre?» Melín tradujo fielmente con el corazón encogido por ambos. «Intentaba protegerte», dijo Pierce, su compostura resquebrajándose. «Pensé que esas escuelas especializadas te darían lo que yo no podía». «¿Qué no podías darme?», exigió Olivia a través de la traducción de Melín. ¿Comprensión? El control de Pierce finalmente se rompió. «No podía entender por lo que estabas pasando, Olivia. No podía ayudarte. Cada vez que intentabas decirme algo y yo no podía entenderlo. Cada vez que llorabas y yo no podía consolarte. Era como perderte otra vez». Sus palabras flotaron en el silencio, crudas con una década de emoción reprimida. «Así que en lugar de aprender a hablar conmigo», firmó Olivia más despacio ahora, «me enviaste lejos y arrojaste dinero al problema». Pierce no respondió de inmediato. Cuando lo hizo, su voz fue tranquila. «Sé cómo parece. Pero Olivia, no te envié lejos porque no te quisiera. Te envié porque estaba aterrorizado de fallarte peor quedándote conmigo. Peor que el abandono. Estaba roto después de que tu madre murió», admitió Pierce, ahogado en culpa, apenas funcionando. «Me convencí de que estarías mejor con profesionales que entendieran la sordera, que pudieran darte una comunidad que yo no podía. Necesitaba a mi padre», firmó Olivia, las lágrimas corriendo ahora por su rostro. «No una comunidad no especialista solo a ti». Pierce dio un paso hacia ella y luego se detuvo, la incertidumbre marcada en cada línea de su cuerpo. «No sabía cómo ser lo que necesitabas». «No lo intentaste», firmó Olivia, pero su enojo se desvanecía, reemplazado por una vieja pena. «Tienes razón», admitió Pierce. «Elegí el camino del cobarde. Y luego, cuando finalmente volviste a casa, éramos extraños el uno para el otro. No sabía cómo cerrar esa brecha». Olivia estudió el rostro de su padre. «Es por eso que estás aprendiendo a asignar ahora. Para cerrar la brecha». «Sí», respondió simplemente. Un largo silencio se extendió entre ellos, cargado de una década de malentendidos,
y conexiones perdidas. Finalmente, Olivia afirmó, «La beca. ¿La creaste realmente para mamá?» Pierce asintió. Ella siempre creyó que el arte podía sanar heridas que nada más podía tocar. Habría estado muy orgullosa de tu talento, Olivia. ¿Pero por qué París? ¿Por qué ahora? Pierce miró al suelo y luego de nuevo a su hija. Porque vi tu carta de aceptación de Harvard. Porque me di cuenta de que pronto te irías. Y ya me había perdido demasiado. Porque... Vaciló y luego continuó con dolorosa honestidad. Porque parte de mí pensó que si estabas en París en lugar de Cambridge, tendría un año más para aprender a hablar contigo antes de que te fueras. La confesión quedó suspendida en el aire impactante en su vulnerabilidad. La expresión de Olivia se suavizó levemente. Papá no planeaba desaparecer de tu vida después de la preparatoria. ¿No? Preguntó él en voz baja. Yo no te habría culpado, dijo mientras Melin observaba cómo la comprensión pasaba entre padre e hija. Quizás la primera comprensión real que compartían en años. No quiero ir a París, firmó Olivia de nuevo, pero ahora con suavidad. Harvard ha sido mi sueño. Pierce asintió lentamente. Entonces será Harvard. La beca puede ir a otro estudiante. Pero Olivia continuó. Quizá podríamos ir a París juntos algún día. Mamá siempre quiso llevarme allí. Los ojos de Pierce se abrieron con sorpresa, luego se llenaron de una emoción que apenas pudo contener. Me encantaría eso, respondió. Vacilante, levantó las manos y firmó lenta pero correctamente. Lo siento por haberte fallado. Te amo, Olivia. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Olivia mientras observaba las manos de su padre formar las palabras que había esperado tanto tiempo ver. Dio un paso adelante y lo abrazó con fuerza. Pierce la sostuvo con fuerza, los ojos cerrados contra las lágrimas sobre el hombro de su hija. Le murmuró un «gracias» a Melin. Ella se deslizó en silencio fuera de la sala, dándoles a padre e hija la privacidad que merecían. Mientras regresaba a la galería, sintió una profunda satisfacción sabiendo que había jugado una pequeña parte en sanar una herida que había supurado durante demasiado tiempo. 6 meses después, Melin se sentó entre el público en la ceremonia de graduación de Westridge Academy. Como valedictorian, Olivia pronunció su discurso en lenguaje de señas, con un intérprete profesional poniendo voz a sus palabras para la audiencia oyente. Desde su asiento, Melin podía ver a Jackson Pierce en la primera fila, observando a su hija con un orgullo sin disimulo. El discurso de Olivia fue elocuente y conmovedor, abordando temas de comunicación, conexión y el valor de tender puentes. Pero fueron sus palabras finales las que llenaron los ojos de Melin de lágrimas. En un mundo que a menudo valora solo lo que puede oírse, firmó Olivia. He aprendido que las conversaciones más importantes ocurren en el silencio, en el espacio entre las palabras, en el arte, en los gestos de amor que trascienden el lenguaje. Mi viaje del silencio a la expresión no habría sido posible sin 2 personas: mi madre, que me enseñó que la música existe, incluso para quienes no pueden oírla, y mi padre, que aprendió que el amor no siempre necesita sonido para ser comprendido. Después de la ceremonia, entre la multitud de familias celebrando, Melin se encontró cara a cara con ambos Pierce. Tenemos algo que mostrarte, firmó Olivia con entusiasmo. Ella asintió hacia su padre, quien sacó su teléfono y abrió una galería de fotos. Las imágenes mostraban un espacioso estudio lleno de luz natural, materiales de arte y varios caballetes. Hemos convertido el invernadero del ala este en el estudio de Olivia, explicó Pierce. Lo usará cuando venga a casa desde Harvard. Es hermoso, dijo Melin con sinceridad. Y eso no es todo, firmó Olivia. Díselo, papá. Pierce sonrió una sonrisa genuina que transformó su rostro habitualmente serio. He establecido una fundación en nombre de Catherine. La Fundación Pierce para la Educación y las Artes para Sordos. Financiará programas de arteterapia, educación en lengua de señas y becas para estudiantes sordos. Y, añadió Olivia con orgullo, todo el personal de la fundación deberá aprender ASL sin excepciones.
Eso es maravilloso, dijo Melin. Deben de estar muy orgullosos. Lo estamos, respondió Pierce formando las señas simultáneamente con sus palabras, aún básica pero mucho más fluida que antes. Y queremos que seas parte de ello, Melin. Como nuestra directora de programa, si te interesa. Melin los miró atónita. Directora de programa yo. ¿Quién mejor? Firmó Olivia. Eres la que nos enseñó que la comunicación no se trata solo de palabras. Se trata de vernos de verdad. Melin miró a ambos la brillante y resiliente joven artista y el poderoso empresario que finalmente había aprendido el lenguaje más importante de todos y supo su respuesta de inmediato. Sería un honor, dijo firmando y pronunciando las palabras que iniciarían el próximo capítulo para todos ellos.